Hipopituitarismo. A continuación pasamos a un tema en el que existe deficiencia hormonal. Es el denominado hipopituitarismo. Causas del hipopituitarismo. El hipopituitarismo viene definido por el déficit de una o varias hormonas, y la etiología, como se aprecia en la tabla, puede ser múltiple. Las causas idiopáticas son extraordinariamente infrecuentes. Por el contrario, las enfermedades granulomatosas pueden infiltrar con frecuencia la hipófisis. Y es importante tenerlo en cuenta en los pacientes con este tipo de enfermedades. Los macroadenomas hipofisarios, los traumatismos cranoencefálicos y la metástasis son patologías que producen hipopituitarismo también de forma frecuente. Sin embargo, son probablemente las de origen iatrógeno, es decir, las secundarias a cirugía hipofisaria y radiación, las causas más frecuentes de esta entidad. Señalar también que cuando hipopituitarismo se produce de forma aguda, la primera hormona que disminuye es la ACTH y posteriormente las gonadotropinas y la TSH. Por el contrario, cuando el origen es progresivo, la primera hormona en desaparecer es la GH, seguida de las gonadotropinas, TSH y por último la ACTH. Comentario pregunta 12. La mayor dificultad de este tema para el examen MIR es el identificar correctamente a los pacientes que presentan esta patología. Esto es debido a que la sintomatología derivada es bastante inespecífica y se puede confundir con otras enfermedades. Por ejemplo, comentaremos la pregunta 12 del test. En el caso clínico se presenta a un paciente con distintos síntomas. Por un lado, presenta disminución de la libido e impotencia, datos que nos sugieren la existencia de hipogonadismo. También asocia astenia, náuseas y vómitos, que son síntomas de déficit de cortisol. Y por último, la letargia, la piel seca y el estreñimiento son característicos del hipotiroidismo. En resumen, nos encontramos ante un paciente con varios déficits hormonales. Esta clínica puede ser producida por un síndrome pluriglandular autoinmune, aunque no existe ningún dato en el caso que nos oriente hacia esta entidad, o por un panhipopituitarismo, que es la patología que presenta el paciente. Dentro de las causas que cursan con panhipopituitarismo, no se encuentran los microadenomas hipofisarios, motivo por el que el microprolactinoma es el diagnóstico menos probable en este caso. El último aspecto relevante de este tema es el diagnóstico y el tratamiento, que vienen reflejados en la presente tabla. Es fundamental conocer perfectamente qué determinaciones son de elección para cada déficit hormonal. Así, para la hormona de crecimiento, aunque la existencia de unas cifras disminuidas de IGF-1 orientan hacia esta entidad, la hipoglucemia insulínica es la prueba de elección. En esta se aprecia una ausencia de elevación de la GH en una situación de hipoglucemia mantenida.
Para el déficit de ACTH, aunque un cortisol sérico menor de 3,5 es diagnóstico y mayor de 18 descarta la enfermedad, el test de elección es también la hipoglucemia insulínica. Recordad que una situación de hipoglucemia estimula la liberación de ACTH y secundariamente un aumento de cortisol, hecho que no se produce en pacientes con este déficit hormonal. Para el déficit de prolactina, el estímulo con TRH es de elección, aunque no se suele realizar, dada la escasa relevancia clínica del déficit de prolactina. El déficit de TSH se diagnostica habitualmente con la determinación de TSH y T4 libre. En pacientes con déficit de TSH observaremos una disminución de la T4 libre, con cifras disminuidas de TSH o en el límite bajo de la normalidad. El estímulo con TRH no suele ser necesario para el diagnóstico. Igualmente sucede con el déficit de LH y FSH. Para su diagnóstico se determinan basalmente junto al estradiol en la mujer y la testosterona en el varón. Encontraremos una testosterona o estradiol disminuidos y unas gondotropinas disminuidas o en el límite inferior de la normalidad. En cuanto al tratamiento, las primeras hormonas a sustituir serán los glucocorticoides, seguidas de la tiroxina. Posteriormente se administrará la GH y las hormonas sexuales. La prolactina no necesita tratamiento sustitutivo. Neurohipófisis. Una vez finalizada la patología de la adenohipófisis, nos adentraremos en la neurohipófisis o hipófisis posterior, que se encarga fundamentalmente de la regulación del metabolismo hídrico. Acciones de la ADH. La hormona antidiurética o vasopresina es una hormona sintetizada en el hipotálamo, al igual que la oxitocina, y que se almacena en la neurohipófisis. Dentro de sus acciones, la fundamental consiste en hacer permeable al túbulo colector de la neurona al agua, contribuyendo de esta forma a la reabsorción de agua y a mantener constante la osmolaridad plasmática. Además de esta acción, en concentraciones suprafisiológicas es capaz de unirse a los receptores V1 y producir vasoconstricción, siendo esta función de especial importancia en situaciones de hipotensión severa. Otras acciones menos importantes clínicamente pero de interés fisiológico consisten en la estimulación de la secreción de ACTH y de GH. La liberación y regulación de la hormona antidiurética está controlada por diversos factores. La osmolaridad plasmática es su principal regulador. Ante cualquier cambio en la osmolaridad plasmática detectado por los osmorreceptores que se encuentran situados muy próximos a las neuronas que sintetizan la ADH, se producen cambios en su liberación. Así, ante pequeñas elevaciones de la osmolaridad plasmática, se induce un aumento de liberación de esta hormona. El volumen plasmático también se encuentra relacionado con la hormona antidiurética. Ante una disminución del volumen plasmático detectado por la aurícula izquierda y las venas pulmonares, se produce una respuesta compensadora que estimula la liberación de ADH. Esta respuesta también se produce ante situaciones como la bipedestación y la vasodilatación.
Otro estímulo para su liberación es la existencia de hipotensión, que es detectada por los varorreceptores localizados en la arteria carótida. Por último, señalar que determinados fármacos pueden estimular su liberación y que, si este estímulo permanece, pueden llegar a desencadenar situaciones patológicas. Entre los más destacados se encuentran la nicotina, morfina, ciclofosfamida, clorpropamida y carbamazepina. Otras sustancias y fármacos como el etanol, la naloxona, clorpromacina y la fenitoína inhiben su liberación y pueden llegar a producir cuadros poliúricos. Diabetes insípida. La primera patología que vamos a describir de la neurohipófisis es la diabetes insípida. Esta enfermedad se caracteriza por la liberación por el organismo de grandes cantidades de orina diluida. Se distinguen dos tipos de diabetes insípida claramente diferenciados, que son la central y la nefrogénica. En la primera existiría un defecto en las hormonas liberadoras de ADH o en los osmorreceptores, y en la segunda se caracterizaría por la falta de respuesta del riñón a la hormona. La etiología de ambas es variada. Dentro de la central, la causa más frecuente es la idiomática, seguida de los traumatismos cráneoencefálicos y los tumores. Las formas familiares se pueden transmitir de forma autonómica dominante y son extremadamente infrecuentes. Por otra parte, de la diabetes insípida nefrogénica, merece destacar en su etiología las alteraciones iónicas como la hipopotasemia y la hipercalcemia, dado que pueden aparecer en otras enfermedades endocrinológicas. Los fármacos como el litio y la demeclociclina pueden también inducirla. Y al igual que en la forma anterior, existen trastornos hereditarios muy raros que se transmiten de forma recesiva ligada al sexo. Clínica. Independientemente del tipo de diabetes insípida, la clínica vendrá derivada de la incapacidad de reabsorber agua, por lo que los síntomas característicos serán la poliuria y la polidipsia. Hay que señalar que la clínica aparece de forma más brusca y la pérdida de volumen es mucho mayor en la diabetes insípida central, mientras que en la nefrogénica los cuadros son más larvados en el tiempo y las pérdidas menores. Desde el punto de vista analítico, encontraremos una orina diluida, con un descenso de su osmolaridad, mientras que habitualmente la osmolaridad y sodio plasmáticos se mantendrán en el rango de la normalidad, al asociar también polidipsia. Sin embargo, personas como los ancianos, los niños y en situación crítica podremos encontrar datos que indiquen deshidratación, como una elevación tanto del sodio como de la osmolaridad plasmática, al tener menos acceso a la ingesta de líquidos. Diagnóstico. Lo más importante de este tema es realizar un correcto diagnóstico diferencial ante un paciente con un cuadro poliúrico polidípsico.
Ante un paciente que presente esta sintomatología, lo primero a confirmar es la existencia o no de deshidratación. Para ello son útiles tanto los signos de la exploración física como el aumento en las cifras de sodio y osmolaridad plasmáticas. En caso de existir deshidratación, la siguiente medida será la administración de desmopresina, que es un análogo de la vasopresina, y valorar la respuesta renal con la determinación de la osmolaridad urinaria. Si al administrar la desmopresina se produce un aumento de la osmolaridad urinaria, confirma el funcionamiento correcto del riñón y se diagnosticará de diabetes insípida central. Si por el contrario no existe respuesta, el diagnóstico será el de diabetes insípida nefrogénica. Si el paciente no se encuentra deshidratado, la prueba a solicitar, en primer lugar, será el test de deshidratación. En esta prueba no se le permite al paciente la ingesta de líquidos y se realizan determinaciones periódicas del sodio y la osmolaridad plasmática y de la urinaria. Si con la restricción hídrica experimenta de forma espontánea una elevación de la osmolaridad urinaria, nos indica que tanto la secreción de la ADH como el riñón no presentan patología y se catalogará de polidipsia primaria o potomanía. Si el paciente se deshidrata con la restricción de líquidos, se administrará la desmopresina y se valorará la respuesta renal. En caso de elevación de la osmolaridad urinaria nos encontraremos ante una diabetes insípida central y si no hay respuesta, ante una nefrogénica. Prueba de la sed. En este gráfico viene representada la respuesta de la osmolaridad urinaria durante el test de deshidratación en distintas situaciones clínicas. Como se puede observar, se produce una elevación de la misma de forma espontánea, tanto en sujetos sanos como, aunque de menor intensidad, en pacientes con polidipsia primaria. En los pacientes con diabetes insípida central, se apreciaría un aumento de la osmolaridad urinaria solamente al administrar la desmopresina, mientras que los pacientes con diabetes insípida nefrogénica no experimentarían ninguna respuesta al fármaco. Tratamiento. El tratamiento de la diabetes insípida varía en función de si se trata de una diabetes insípida central o nefrogénica. En el caso de la diabetes insípida central, el tratamiento consiste en administrar la hormona deficitaria, es decir, la ADH. Existen distintos preparados sintéticos que sustituyen a esta hormona, siendo el más empleado en la actualidad la desmopresina, que se puede administrar en forma de comprimidos, gotas y sprays nasales o por vía subcutánea. En la diabetes insípida nefrogénica, el tratamiento consiste en la restricción de sal de la dieta, la administración de diuréticos tiacídicos y los antiinflamatorios no esteroideos como la indometacina, dado que estos últimos producen una vasoconstricción de las arteriolas renales, disminuyendo la filtración glomerular. Por último, señalar que en ambos casos no se debe instar al paciente a una ingesta elevada de líquido, dado que se podría producir una intoxicación acuosa y una hiponatremia dilucional.
Secreción inadecuada de ADH, SIADH. La otra patología fundamental de la neurohipófisis es la secreción inadecuada de ADH, más conocido como SIADH. En esta patología se produce un aumento exagerado de la secreción de ADH, que es independiente de la osmolaridad plasmática. Por lo tanto, en estos pacientes se produce un aumento de la reabsorción de agua en el túbulo colector, que conllevará la aparición del cuadro clínico y de las alteraciones analíticas que caracterizan al síndrome. Las alteraciones más relevantes serán la aparición de hiponatremia, que será dilucional, con un descenso de la osmolaridad plasmática y un aumento de la osmolaridad urinaria. El exceso de la secreción de esta hormona puede originarse tanto en la propia neurohipófisis como en tejido neoplásico e inflamatorio. Etiología. Como puede apreciarse en la siguiente tabla, la etiología de este síndrome es muy diversa. Es importante destacar que en las patologías del sistema nervioso central, como en las infecciones, traumatismos, fracturas y cirugías, es frecuente su aparición. Los tumores también son responsables en bastantes ocasiones de su existencia. De especial mención son el microcítico de pulmón, los tumores pancreáticos y el timoma, donde además de secretar ADH, pueden producir otros síndromes paraneoplásicos, como el síndrome de Cushing por secreción ectópica de ACTH. Cualquier patología pulmonar, como la tuberculosis, los abscesos y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pueden desencadenarlo. Por último, señalar que los fármacos que anteriormente fueron mencionados y que presentaban la capacidad de estimular su secreción pueden generar este síndrome, así como en el hipotiroidismo, cuadro que también puede cursar con hiponatremia. Criterios para el diagnóstico de SIADH. Para realizar de forma correcta el diagnóstico de SIADH, se deben descartar otros procesos que pueden cursar con hiponatremia y osmolaridad plasmática disminuida. Una característica de este síndrome es la ausencia de edemas y la existencia de un volumen circulante normal. Por lo tanto, se deberá distinguir de cuadros que se asemejan analíticamente, como el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal primaria. Para poder confirmar el diagnóstico, es preciso que se cumplan todos los criterios mayores, que son la existencia de hiponatremia, hipoosmolaridad plasmática, ausencia de edemas, presión arterial normal, elevación de la osmolaridad urinaria y descartar las patologías anteriormente mencionadas. Los criterios menores no son precisos para el diagnóstico. La prueba de sobrecarga hídrica casi nunca se realiza ante el riesgo de empeoramiento de la clínica al agravar la hiponatremia, y los niveles de vasopresina no se suelen determinar con las técnicas de laboratorio habituales. Tratamiento. Evidentemente, el tratamiento del SIADH debe ir encaminado a tratar la causa que lo desencadena. Sin embargo, en muchas ocasiones no es posible,
y es preciso administrar un tratamiento sintomático. El tratamiento de elección dependerá de la clínica que presente el paciente y de las cifras de sodio plasmático. En la mayoría de las ocasiones, los pacientes presentan síntomas leves como anorexia, náuseas y vómitos y cifras de sodio superiores a 125. En estos casos, el tratamiento de elección es la restricción de agua, pudiéndose asociar fármacos como la furosemida, litio o demeclociclina. En caso de presentar síntomas neurológicos graves, como confusión, convulsiones o coma, o unas cifras de sodio inferiores a 125, se debe iniciar tratamiento urgente con suero salino hipertónico, asociando diuréticos de asa como la furosemida, para favorecer la pérdida de agua. Patología tiroidea. A continuación vamos a explicar la patología tiroidea.